Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:25. Saludo hasta ahora a Fausto Cobo. Él fue director del SNAI, fue director del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica, en el gobierno anterior. Coronel, gracias por acompañarnos. Solo un tema, porque en el caso Metástasis, esta semana se convocó al expresidente Guillermo Lasso por el tema de esta comisión de pacificación de las personas que están involucradas en el caso Metástasis. La colombiana Claudia Garzón, por ejemplo, cuyos videos estremecieron al país por esa relación con alias Fito. ¿A usted lo convocaron también a declarar? Mire, A recibir presión, buenos ¿no? días, muchas gracias por la invitación, que me permite aclarar algunos temas. Por ejemplo, siempre la opinión pública me mira a mí en el tema SNAI. Ajá. Yo quiero decirle al país lo siguiente. Yo fui una vez designado al SNAI de forma titular 2 meses en el año 2021. Me llamó Guillermo Lasso desde la Tacunga y me ingresé a la cárcel de la Tacunga y habían 134 cadáveres, totalmente un drama. Y me hice cargo. Nadie hasta esa fecha en el Ecuador había magnificado lo que realmente sucedía en el sistema penitenciario. Estuve 2 meses. Esos 2 meses los dediqué a realmente ver y hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando. Y la conclusión fue tremendamente dura y lo dije frente al país. Es una zona liberada. ¿Qué significa eso? Que el Estado ecuatoriano no tenía soberanía dentro de las cárceles. Entonces, de ahí pasé al CIES y se hizo cargo el coronel Garzón. Ajá. El coronel Garzón duró 1 mes y medio. La cosa era difícil en ese momento histórico. No había policía ni había fuerzas armadas en las cárceles. Era complicado. Y se produce otra matanza. Ahora en Guayaquil, en la penitenciaría. 160 muertos, descuartizados, decapitados. Entonces, nuevamente Guillermo Lasso me llama y me dice, hazte cargo temporalmente, en forma encargada para solucionar este tema. Pasé 1 mes. En ese mes, encargado, también cumpliendo funciones en el CIES, se fue el tiempo en identificar los cadáveres, en hacer los trámites, y salí nuevamente del SNAI. Y finalmente, la tercera vez, faltando 6 semanas para que se acabe este gobierno, se acabe el gobierno de Guillermo Lasso. 6 semanas, se produce el asesinato de los 6 implicados en la muerte de Fernando Villavicencio en la penitenciaría, y obviamente de nuevo Guillermo Lasso me llama y me dice, mira, 6 semanas, nadie se va a hacer cargo de esto, ayúdame en este tema. Ya, numéricamente usted ha sido el que más veces ocupado el SNAI. Pero Por eso, por eso 2 le semanas, asocia. 4 semanas, 4 semanas la siguiente y 6 semanas finalmente. Entonces, no soy la persona que ha estado permanentemente en el SNAI, pero está bien, yo nunca rehuyo mis responsabilidades. En su programa, en otro medio de comunicación televisado, cuando me hice cargo la última vez, lo dije frontalmente al país. Yo en 6 semanas no puedo hacer absolutamente nada en lo estratégico. Trataré de sostener esto para que no se produzca un hecho lamentable y se pueda hacer el traspaso democrático de una manera racional. Pero bueno, la pregunta, ¿hemos sido convocados por la Fiscalía? No, absolutamente no. No fuimos convocados por la Fiscalía. Ninguna de las personas que apareció en los medios de comunicación, ni el expresidente Guillermo Lasso, ni Fausto Cobo, ni Patricio Carrillo, ni Alexandra Vela, nadie de los que estaban supuestamente convocados. ¿Qué pasó? Hay un abogado que defiende a una de las señoras vinculadas en el caso Metástasis, que es una de las participantes en la Comisión de Pacificación de las Cárceles,
que a propósito yo no estuve en el SNAI en ese tiempo. Pero bueno, él va a la fiscalía y dice, yo quiero que rindan versión estas personas. La fiscalía le dice, bueno, pero localíceles y dígales que vengan a rendir versión, pero no es una iniciativa fiscal, por eso la fiscalía no nos convoca al tema. Entonces, bueno, ya se hizo el tema en las redes, en los medios de comunicación, sin una aclaración de lo que realmente sucedió. No fuimos convocados por la fiscalía y además el abogado al cual me refiero habla de una rendición, de una versión voluntaria y libre. Entonces, en todo caso, estamos a disposición de la fiscalía cuando la fiscalía nos requiera, no un abogado de los vinculados o de las vinculadas. Ahora, ¿qué tendría que decir usted sobre este tema? Yo no tengo nada que decir porque yo no estuve en el tema cuando conformaron la comisión, ni cuando capturaron a Norero, ni cuando murió Norero. Yo estaba en otra función. Ahora, ya fuera de todo esto, coronel, ¿cómo le parece que ha cambiado la situación? Estamos, digamos, es evidente que las cárceles se han controlado y se siente en la calle algo más de seguridad, aunque los índices vuelven nuevamente a marcarse hacia arriba, pero se confirma esta teoría, que parece que no es teoría, sino realidad, de que si no se matan en las cárceles, las calles se tranquilizan. Mire, como ciudadano, siempre voy a tener una visión positiva de que las cosas mejoren y que este gobierno, el presidente Noboa, tenga éxito en el tema de seguridad. ¿Qué ciudadano va a pensar de que no debe ser así? El presidente Noboa decretó el conflicto armado interno. Conflicto armado interno con el escenario anterior no cambia en el fondo, porque al final, en el conflicto armado interno, hay un estado de excepción que ya se acaba. Está prorrogado, me parece que faltan unos días más. Hasta el 8 de abril. Así es. Ajá. Y ahí veremos cuál es la situación en la cual las fuerzas de seguridad pueden desenvolverse y ojalá lo hagan bien. Por ejemplo, en las cárceles hay un decreto que declara zona de seguridad en las cárceles. Y sería un mecanismo para que las Fuerzas Armadas permanezcan excepcionalmente sin estado de excepción, porque si usted decreta una zona de seguridad, quiere decir que merece una atención excepcional y no ordinaria, y por su valor en el análisis con relación a la seguridad. Pero también la historia es un elemento que siempre tiene que estar presente en el análisis de seguridad. No es un factor específico de la seguridad, pero es un no específico que tiene influencia en la conclusión de una apreciación de la. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes y qué es lo que está pasando ahora? Cuando Guillermo Lasso se hace cargo, la situación del país era desastrosa. No se había hecho un análisis adecuado y además las capacidades en seguridad eran mínimas. Cero, por no decir así, por ser exagerado, digamos. Cero. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tenían nivel operacional ni siquiera para operar 2, 3, 4, 5 días. No existían capacidades que se requieren para las nuevas amenazas que no habían sido identificadas de la manera correcta. Entonces, se elaboró un plan de fortalecimiento de las capacidades estratégicas, que no se las consigue de la noche a la mañana. Las que están operando ahora son capacidades que desde hace 6 o 7 meses o 2 años empezaron a generarse y recién se están poniendo en práctica. Y qué bueno que el gobierno de Noboa disponga de esos elementos. Por ejemplo, una capacidad, vigilancia y reconocimiento. ¿Qué significa eso? Las Fuerzas Armadas requieren, frente a las nuevas amenazas, de esta capacidad, que permite movilidad, potencia y choque, que tiene que ver con inteligencia y con contrainteligencia, para poder entrar en los escenarios que no se conocen, que están marcados de incertidumbre
protegidos y también causar disuasión. Los vehículos mecanizados que se adquirieron y que ahora están en las calles, qué bueno, bien utilizados por las Fuerzas Armadas y por este gobierno. Ahora, ya, está bien la estrategia que no había, que se dejó hecha y que se aplica, porque más o menos esa sería la escaleta Y lógica de lo que pasa. la adquisición de capacidades estratégicas sobre todo. Exactamente. Pero la corrupción, yo recuerdo a alguna vez el ministro de Defensa, el general Lara, decía, se sabe lo que hace, pero no se puede hacer más porque la corrupción es terrible. Y en el caso Metástasis aparece un hombre, Pablo Ramírez. Usted lo debe conocer porque estaban, digamos, el mismo gobierno, pues Pablo Ramírez fue director del SNAI un buen tiempo. Entonces, cuando se empieza a conocer esos chats de Norero, se empieza a entender un poco por qué es que había tantas cosas dentro de las cárceles. Pero mire, es que es el pacto de los lobos, como se lo conoce y se dice en las calles. Es algo inaudito. El caso Metástasis no se hubiera podido iniciar sin la captura de Norero. Y, por ejemplo, en la captura de Norero hubo trabajo de inteligencia, que no se puede venir a los medios de comunicación a decir que se está haciendo, pero hubo trabajo de inteligencia. Y además también trabajo de investigación de la policía espectacular con la fiscalía. Y entonces se captura a Norero, que supuestamente estaba muerto. Y a partir de allí empieza, con la muerte de Norero, a salir todo al aire, ¿no? Y encontrar todo la pudredumbre que estamos encontrando ahora en el caso Metástasis y el acuerdo de los lobos, el pacto de los lobos. ¿Nunca tuvo usted como secretario de inteligencia o como director del CIES alguna referencia, alguna sospecha de Pablo Ramírez? Usted que lo veía en algunas sesiones, porque resulta que hasta en el COSEP estuvo. Mire, el tema es el siguiente. Una de las vulnerabilidades más grandes que existe en el supuesto sistema de rehabilitación, que no existe, es que el director del SNAI no tiene mando ni una relación de autoridad sobre las Fuerzas Armadas y sobre la Policía Nacional. Pero sí sobre los guías. Pero los guías no son nada, pues. Pero por los guías permiten que entren las armas y las navajas y el internet. pero claro, Claro. pero si eso estamos indicando, pero no hay plan de carrera, no, nosotros nos reclutamos en Ucrania o en Alemania, pues. Resulta que, por ejemplo, esa capacidad de tener un cuerpo de vigilancia adecuado merece recursos, plan de carrera, un sistema de capacitación de esas personas y de selección de esas personas, porque ¿qué es lo que pasa? Por completar el numérico, se reclutan más guías que en 3, 4 meses salen y que frente al poder que tiene el narcotráfico, el pacto de los lobos, pues fracasan y supuestamente pasan a ser del otro lado más que de acá. Entonces, frente a eso, el gobierno nacional de Guillermo Lasso tomó la decisión de nombrar a un general de la policía. Yo no participé en esa decisión, se decidió y con buena fe. Entonces, el general en servicio activo podía tener, y a partir de ahí, la policía tiene una mayor participación en el control de los filtros y las Fuerzas Armadas en el exterior. Y ahora, que el pacto de los lobos y que estamos viendo en Metástasis haya sido más poderoso para que alguien sucumba en eso, pues y eso yo ya no tengo nada que Son las comentar. 8:39, estamos hablando con Fausto. Y que además está en investigación, ¿no? Yo no voy a dar opiniones sobre eso. Fausto Cobo es director del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica. Los militares en algún momento van a tener que dejar las cárceles. Vea, No pueden estar ahí toda su vida, aunque la consulta popular les cambie el rol, como se planteó en el gobierno anterior y la Asamblea aprobó esta reforma mira, parcial. No es para que los militares sean guías penitenciarios. mire, usted acaba de indicar, el odio y toda esta maraña de corrupción de la narcopolítica que estamos ahora los ecuatorianos absortos de ver, bloqueó al presidente Lasso desde el inicio. Por eso
digo que la historia es importante y ojalá no le pase a este gobierno. Ojalá le deje, mire, ya están convocando a movilizaciones nacionales, locales, del tema de la minería. ¿Y de qué va a vivir el Estado si es que no le dejan que los recursos sean racionalmente explotados en beneficio de la seguridad, de la educación, de la salud? Entonces se ponen impuestos y por otro lado protestan por los impuestos. Y ahora entonces, ¿de qué se va a vivir el Estado? ¿Cómo va a obtener las capacidades que requiere en los temas de seguridad, de educación? Entonces hay que ser generoso, hay que ser magnánimo en la política. Lamentablemente eso no sucede en el Ecuador y bloquean. Se consultó al Ecuador, pues, y perdió esa pregunta. ¿Cómo puede ser eso posible? Y ahora las Fuerzas Armadas aplaudidas por el pueblo ecuatoriano con una tarea subsidiaria de su misión importante, porque verá, en la constituyente, en la Constitución del 2008, sacaron misiones constitucionales, misionales de las Fuerzas Armadas que ahora estamos pagando, que es justamente la primera, la que estamos consultando de una manera diferente, pero es esa tarea que decía las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad en la seguridad interna. ¿Cómo no van a tener? Más todavía si un país pequeño como el nuestro, que no tiene recursos suficientes, dicen que las Fuerzas Armadas no participen en los temas de seguridad. Si es una amenaza, vea, uno de los temas que hay que reconocer es el gobierno de Guillermo Lasso y que hay que hacerlo con generosidad, es haber identificado las amenazas, porque eso permitió que ahora las Fuerzas Armadas, en un conflicto interno armado, puedan neutralizar esas amenazas. Si no había identificado en el COSEPE esas amenazas, porque ¿cuál es el concepto de amenaza? Es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder. Estamos viendo en el caso Metástasis, un poder igual o superior al del propio Estado y que pone en riesgo los elementos estructurales del Siempre se mismo. necesitó, y le pregunto a usted ya como militar en servicio pasivo, eh, de que hay un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Le pregunto esto porque siempre me voy a quedar con esa incógnita, porque en el gobierno de Guillermo Lasso, en mayo del 2023, si no me equivoco, eh, decreto 727, ¿se acuerda Sí, usted? sí. No había estado de excepción. Fue un decreto y las Fuerzas Armadas salieron a las calles. Mire, hay un tema que seguramente yo respeto la opinión ajena, pero sin necesidad de excepción Ya. lo pueden hacer las Fuerzas Armadas. Mire, tienen una ley orgánica. Ajá. La ley, y yo he discutido con los militares en buena ley, digamos, en Buena buena onda. onda. Mire, claro, y les digo, oiga, tienen una ley orgánica, la ley orgánica de control de armas, de explosivos, de municiones. Y existen y están viendo que hay armas, municiones y explosivos en las cárceles. ¿Por qué no entran a controlar las armas, las municiones y los explosivos ilegales en las cárceles? ¿Qué estado de excepción necesitan para eso? Ninguno, ninguno, porque si controlan las cárceles, con mayor razón en las cárceles. Pero hubieron 13 estados de excepción con Guillermo Lasso. Decenas de intervenciones de la policía y de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Bueno, ¿por qué no encontraban las armas que ahora están encontrando? Esa es mi pregunta. Y mire que yo soy de inteligencia y yo les he dicho, yo les apoyé y siempre les apoyaré en los temas que tienen que ver con el cumplimiento de sus tareas, pero yo no alcanzo a entender por qué no encontraron. Buena pregunta con la que nos quedamos. Tenemos que terminar. Gracias, coronel, por haber venido, por habernos dado su punto de vista de lo que está pasando en el tema seguridad del país y por aclarar el tema del llamado o del no llamado en el caso Metástasis. Buen día. A usted, muchísimas gracias, Milton. Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo y también ex director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES.